Eso también es un tema amplio, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, porque vamos a ver básicamente acá de Escherichia coli, ¿ya? Miren, las enterobacterias son bacilos gram negativos, cortos, estéricos, porque viven en el tubo digestivo. Algunos le dicen que tienen forma media cocoide y le dicen pocobacilos, ¿no? Pocobacilos. En realidad son bacilos gram negativos, también se llaman coliformes fecales, ¿por qué? Porque viven en el tubo digestivo, pero ahora ¿cómo se llama? Enterobacterias, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, que tiene un ejemplo, puede formar parte de la flora, pero cuando está fuera de esos sitios puede originar infecciones. Escherichia coli es la gente más frecuente de infecciones urinarias. Salmonella Shigella, sin embargo, sí son patógenos. ¿Ya? Son patógenos. Salmonella típica o tipo de Shigella pneumoniae o Shigella dysenteriae causan la diarrea disentérica, diarrea con moco y sangre, ¿no? Diarrea con moco y sangre. ¿Ya? Pueden ser anaerobios facultativos o aerobios, ¿ya? Fermentan carbohidratos. Esto lo diferencia de pseudomonas. Ojo, pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, pero no fermenta carbohidratos. Los oxida más bien, porque es un aerobio, es un aerobio, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un medio de cultivo en laboratorio para diferenciar una enterobacteria, si esta fermenta el carbohidrato, ¿ya? Fermenta, o sea, forma ácido, ¿cierto? No va a ser pseudomonas. Pero si no lo fermenta el carbohidrato, si no lo oxida, ¿ya? Entonces, y es un bacilo gram negativo, la posibilidad es que sea pseudomonas. Entonces, cuando en el examen venga una pregunta de un casito así más o menos, tienen que ver ese detalle, ¿no? Las enterobacterias fermentan carbohidratos, pseudomonas no fermentan carbohidratos, los oxidan. Entonces, eso me permite diferenciar. Si me dice, tengo en el laboratorio un bacilo gram negativo, no es por un lado, porque esto no es por una, este no forma esporas, pseudomonas tampoco forma esporas, en cambio, bacilos y clostridios sí forman esporas, ¿no? Pero eran gram positivos, son gram negativos, ¿ya? Entonces, si nosotros hay que tener en cuenta de acá, la fermentación. Las enterobacterias fermentan carbohidratos. Algunas, o sea, cuando hablamos de fermentar es porque fermentan la glucosa, básicamente. Algunas fermentan la lactosa, otras no, pero sí fermentan la glucosa. Por eso fermentan carbohidratos. La glucosa es un carbohidrato. Sin embargo, pseudomonas no fermentan nada, ni siquiera la glucosa. Entonces, ahí está la diferencia entre enterobacterias y pseudomonas, ¿ya? Porque tú vas a ir más adelante, doctor, pero otras enterobacterias no fermentan la lactosa, claro, pero sí la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, por eso hemos dicho que fermentan carbohidratos, ¿no? ¿Ya? Básicamente hablando de la glucosa. En cambio, pseudomonas no fermenta eso. Y acá tenemos cómo podemos ir clasificando y reconociendo las enterobacterias en el laboratorio. Esta práctica, por ejemplo, corresponde a la próxima semana, o el día jueves hacemos esto, porque vamos dentro de detalle, ¿ya? Entonces, las enterobacterias podemos agruparlas en dos grandes grupos. Aquellas que fermentan la lactosa son lactosa positivo y aquellas que no fermentan la lactosa son lactosa negativo. ¿Ya? Entonces yo tengo el famoso agar Conque. El agar Conque es un agar selectivo diferencial. ¿Recuerdan que en la práctica vimos el agar Conque? Selectivo diferencial, el Conque también es selectivo diferencial. Crece la bacteria. Ambas. Las bacterias crecen ahí. Tanto la lactosa positiva como la lactosa negativa. Sin embargo, la diferencia está en que si fermentan la lactosa van a formar ácido, ¿no? Y por lo tanto hacen que mide el indicador de pH. De tal manera que las lactosa positivos van a adquirir un color característico rojito y las lactosa negativos son incolores. Más o menos como las que vimos en el estafilococo, ¿no? El monitor, las monitor positivo eran amarillas, ¿no? Y las que no, quedaron igual en el mismo color. Entonces, ¿qué enterobacterias son las cosas positivas? Sí. Las cosas negativas, salmonella Shigella. Proteus y Globacter. ¿Por qué lo coloco en medio? Porque hay cepas o especies
positivo y especies negativas. Eso ya la diferenciación bioquímica me permite determinar la especie. ¿Ya? Entonces, este cuadrito no se puede olvidar, porque aquí está la clave de la lactosa. También, ¿cómo puedo diferenciar? Este es otro algoritmo. Si fermenta la lactosa o no la fermenta, ya hemos dicho acá, no fermenta o no fermenta, ¿cierto? Entonces, fíjense, si fermenta la lactosa, me hago otra pregunta. ¿Pueden utilizar el ácido cítrico como única fuente de carbono? Aquí, en las enterobacterias, existe una bioquímica, el agar citrato. ¿Qué significa el agar citrato? Que la única fuente de carbono en ese medio de cultivo es el citrato. No hay otra fuente de carbono. Entonces, si no hay otra fuente de carbono, el microorganismo tiene que alimentarse de citrato, por lo tanto tiene que metabolizar y crecer. Entonces, yo digo, sí puede usar el ácido cítrico como única fuente de carbono. Si lo utiliza, muy bien, ahora me hago la pregunta, ¿producen citoína? Hay otra bacteria especial para eso. Si la produce, la bacteria se llama Enterobacter, género Enterobacter. Si no produce acetoína, pero sí usa el citrato como única fuente de carbono, Citrobacter es la especie o el género de enterobacterias, porque hay bastantes enterobacterias, ¿no? Ahora, si no utiliza el ácido cítrico en la fermenta de la lactosa, pero no usa el ácido cítrico, ¿qué utiliza? Ahí está. Este cuadrito es clave para empezar. Ahora, por otro lado, si no fermenta la lactosa, ya sabemos, no fermenta, que debemos saber. No lo fermenta, muy bien. Me hago la otra pregunta, ¿puede utilizar el ácido cítrico como única fuente de carbono? ¿Sí o no? Si no lo utiliza, chilena. Es de chilena. Si sí lo utiliza, es de la salmonella. Es más, la salmonella puede producir ácido sulfúrico, que lo vamos a hacer más adelante. Está bien. Y tenemos los géneros, no estamos hablando de especies, sino de géneros. Género Escherichia, género Salmonella, género Shigella, género Citrobacter, género Enterobacter. No estamos hablando de una especie en particular, no de género. ¿Ya? Bueno, si se ve la coloración gram de Escherichia coli, un poco vacío gram negativo. Entonces, en general las enterobacterias son móviles porque tienen flagelos períticos, pero Shigella es inmóvil, no se va a olvidar. Fermentan en vez de oxidar la glucosa. Fermentan la glucosa. ¿Quién oxida la glucosa? Pseudomonas oxida la glucosa. A menudo cuando fermentan pueden producir gas. Son catalasa positivos, ¿verdad? O sea, también les puedo hacer la prueba de catalasa. Pero como son anaerobios, son oxidasa negativa. ¿Quién es oxidasa positivo? Pseudomonas oxidasa. El caso clínico viene de un vacío gas negativo que produce tal cosa, pero sus vectores bioquímicos son oxidasa negativo. Ya. O oxidasa positivo, perdón, y no fermenta glucosa, es pseudomonas. Pseudomonas, es decir, ya no es enterobacteria, es una pseudomonas, ¿cierto? Reduce el nitrato a nitrito, mira. No todas, obviamente, pero esto es por lo general. Por eso cuando uno hace un examen de orina, siempre vea la parte de bioquímica, donde dice nitritos positivos. La bacteria que ingresaba ahí ha usado el nitrato que está en la orina, ¿no? Me da más sensibilidad. Y la otra es la presencia de la esterasa leucocitaria, ¿no? Entonces, cuando uno ve un examen de orina, siempre hay que ver la parte bioquímica. Si el nitrito es positivo, hay amonía, se forma nitrito a partir de nitrato. Es una enterobacteria que está de Escherichia coli. Puede producir ácido sulfúrico, prótein, produce ácido sulfúrico, no solamente prótein, también salmonella. ¿Ya? Puede tener cápsulas, no todas tienen cápsulas, las de Klebsiella son las más grandes, parecen mucilaginosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una colonia bien mucoide, la de Klebsiella por su cápsula, ¿no? Que son grandes mucoides. Salmonella Shigella no fermenta lactosa, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Algunas cepas de Escherichia coli pueden producir hemolis en la sangre, casi no vamos a ver la sangre, no puede ser química, ¿no? Escherichia coli puede ser prueba positiva para hidrólisis. Esta prueba la vamos a ver en la práctica, pero acá también le voy a decir el fundamento para que lo tengan ya. Bueno, vamos a hablar de cada una de las bacterias. En realidad yo no le voy a preguntar características de cada bacteria, nos vamos a enfocar solamente en Escherichia coli, ¿ya? Porque si no, pero antes de hablar de todas estas Escherichia coli, vamos a hablar de la prueba de bioquímica que le va a servir para la prueba. La prueba de Boyce-Moskowitz. ¿Qué significa eso? Este es un cultivo medio líquido, ese es
cultivo, ¿no? El agarre líquido, ¿no? Para la prueba de Boyce Crosstower, ¿ya? Luego yo inoculo la bacteria problema, la inoculo, la siembro y luego vemos si produce reacción de Boyce Crosstower al agregar un reactivo. Si forma un halo amarillo, rojito, este halo rojito significa que es una prueba de Boyce Crosstower positivo. Enterobacter aerogenes, mientras que el Escherichia coli nunca produce este niño, es E. coli negativo. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Boyce Crosstower? Dice, el metabolismo de la glucosa, recuerden que este agar tiene glucosa ahí. El metabolismo, ¿cierto? ¿Qué produce producto de la glucólisis? Se forma ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico se sigue metabolizando y produce acetoína, acetilmetilcalenina. Esta acetoína que se produce a partir del ácido pirúvico y a partir de la esta acetoína, en presencia de KOH del 40%, forma un diacetilo que al reaccionar con el alfa-naptol produce este complejo rojo. O sea, ¿qué pasa? Yo siembro la bacteria acá, la bacteria del problema en este líquido para la prueba de Boyce Crosstower. Luego que creció en 24 horas, quiero determinar si ha formado acetoína. La prueba de Boyce Crosstower me permite determinar si ha formado acetoína. ¿Cómo le detecto? Que la acetoína, en presencia de oxígeno, KOH, se agrego KOH, se convierte en diacetilo que al reaccionar con este reactivo alfa-lactol produce este complejo rojo. Este complejo rojo me indica prueba positiva. ¿Qué enterobacteria da prueba positiva para la prueba de Boyce Crosstower? Enterobacter aerogenes. Enterobacter aerogenes. Mientras que Escherichia coli prueba negativa. ¿Ya? ¿Quién más me da prueba positiva? Klebsiella serrata. Son géneros de enterobacterias que dan prueba positiva. ¿Ya? Prueba positiva. Entonces, solamente me indica qué género puede ser. ¿Ya? Pero me descarta algunos otros géneros de esta prueba, ¿cierto? Que esos son cada bacterias, no los vamos a tocar, ¿ya? Ya, nosotros sí vamos a hablar básicamente de Escherichia coli, ¿cierto? Mira, en Escherichia coli hay dentro de la especie varios serotipos. A nosotros nos interesa saber los serotipos de Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, enteroadherente, enterohemorrágica y enteroadhesiva. Ese serotipo, ¿verdad? O sea, mira, sabemos que Escherichia coli forma parte de la flora normal. Este lo tenemos en el tubo digestivo. Pero hay serotipos que están asociados a enfermedades como diarrea, de viajero, etc., como infecciones intestinales, como infecciones de ¿no? Infecciones urinario, meningitis, sepsis. Hay una cepa virulenta, la Escherichia coli O557, que causa el síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son serotipos específicos de Escherichia coli. ¿Qué me interesa conocer? La Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroadherente, enterohemorrágica, enteroinvasiva. Estas Escherichia coli vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, todo lo que yo les diga, miren, todo está en su llave. Ahí está todo lo que causa Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroadherente, enterohemorrágica y enteroinvasiva. Pero yo lo voy a explicar en estos cuadritos nada. Este es el Escherichia coli enterotoxigénica. Ingresa. Esta es una célula epitelial del intestino, ¿ya? O sea, este es un enterocito. Recuerden que el enterocito tiene microvellosidades. Ahí están las microvellosidades. Entonces, este nombre es Escherichia coli enterotoxigénica, o sea, tiene toxina, ¿no es cierto? Entonces tiene la toxina termolábil, LT, y la termostable, ST. Ambas van a ingresar, ¿no? La termolábil, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Activar al AMP cíclico, a la unidad ciclasa, de tal manera que la AMP cíclico aumenta y genera salida de agua y electrolitos a la leche intestinal, que va a generar diarrea secretora, ¿cierto? En cambio, la termoestable activa el EMP cíclico y también produce un mecanismo, pérdida de agua y electrolitos a la luz del intestino, entonces diarrea acuosa, ¿cierto? Diarrea. Ese es el mecanismo de acción de estas enterotoxinas, producto de la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ya?
Entonces produce ese tipo de diarrea, ¿no? Listo, ya está. Todo está bien en el agua, ya solamente vamos a explicar los países. La enteropatógena. La enteropatógena se adhiere, ¿no?, a través de receptores como la inquinina y el receptor TIL del enterocito, enteropatógena, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar al citoesqueleto, acá va a hacer una reorganización, ¿no?, de la actina, ¿no?, del citoesqueleto de acá y del enterocito, de tal manera que altera a la microvellosidad, la altera. Entonces, si altera la microvellosidad, ¿qué va a pasar? Va a haber un síndrome de mala absorción, porque recuerden que la microvellosidad, ¿cuál es su función? Absorber los nutrientes, pues que están en la luz intestinal. Pero si esta microvellosidad se altera, ¿no?, pierde su configuración normal, hay lesión acá de la microvellosidad o del enterocito, entonces pierde esa capacidad de absorción. Por lo tanto, todo lo que come se pierde, diarrea también, ¿ya? Esa es la enteropatógena. La enteroagregativa. La enteroagregativa, su nombre lo dice, que se agrega, mira, se agrega, ¿no? Entonces forma moco todo y se agrega, ¿no? Se agrega, pero también forma el GMP cíclico, también activa el GMP cíclico y hace que se pierda líquido al tubo digestivo, ¿no? Entonces también produce esta actividad por esta toxina también de que aumente el GMP cíclico y se pierde líquido y electrolitos al exterior, ¿ya? Pero su mecanismo es porque se agrega, ¿no?, como un moco acá que agrega y impide la absorción y de paso se activa el GMP cíclico y se pierde líquido. Es su mecanismo de acción. La enterohemorrágica, su nombre se produce hemorrágica, y una de sus complicaciones es producir el síndrome urémico que afecta el riñón, ¿no?, y cualquier otra parte del cuerpo. Y las cepas más comprometidas son estos serotipos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta enterohemorrágica tiene una toxina, la toxina Shiga, similar a la toxina Shiga de Shigella, ¿no? Entonces, esta toxina de la enterohemorrágica ingresa y altera a la célula endotelial del vaso sanguíneo, ¿no? De tal manera que va a formar estos trombos, estos coágulos de plaquetas, fibrinas, ¿no? Y esto al alterar a la célula endotelial, ¿qué pasa? Le produce muerte celular a la célula endotelial y por eso que se forman estos coágulos. Y estos pues lesionan al riñón porque estos receptores están presentes básicamente en las células endoteliales del riñón, por eso es el síndrome hemolítico urémico, ¿no? ¿Ya? Entonces, está relacionado este síndrome hemolítico urémico con la producción de esta toxina, ¿no?, ¿ya?, que produce lesión en la célula endotelial de los glomérulos renales, ¿ya? Y la enteroinvasiva, su nombre es enteroinvasiva, invade, ¿no? Invade, es favorecido por el macrófago a nivel del enterocito y por vía del macrófago puede penetrar por la zona basal a los enterocitos y de esa manera producir invasión y daño de la célula también epitelial del epitelio intestinal, ¿cierto? De esa manera también se favorece o evade la respuesta inmune porque penetra a través del macrófago, va e invade a la capa basal de la célula epitelial del enterocito, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos así actúan las Escherichia coli que son patógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan, aparte de lo que les he explicado, es cómo vamos a identificar qué nos sirve en el laboratorio? Entonces, uno de los agarres que utiliza es el agar Mahon, que es un medio selectivo, ¿cierto? Que hemos dicho que sirve el agar Mahon para diferenciar bacterias que fermentan la lactosa de las que no fermentan la lactosa. Entonces, las que fermentan la lactosa son Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Salmonella. Cuando crecen en el agar son color rosa púrpura. En cambio, las que no lo fermentan, Crohn's, Salmonella, Shigella, se van a ver colores incolores en el agar Mahon. Ese es el agar Mahon. Normalmente es un agar, digamos así, color rosito. Cuando ya se siembra, estas bacterias han fermentado el carbohidrato que está presente acá, de la lactosa, por eso decimos lactosa positiva. Entonces, ¿qué se forma producto de la fermentación? Ácido.
Entonces, este medio de cultivo tiene un indicador de pH rojo neutro, ¿no? El rojo neutro. Entonces, por eso es que cuando este medio está ácido, el indicador de pH tira un color rojo, pues, ¿no? Por eso es que la bacteria se ve de color rojo, rosado, como se quieras decir, ¿no? Son lactosa positiva. Pero si la bacteria no fermenta la lactosa, pero si se alimenta de otra fuente de carbón, de carbohidrato que hay ahí, de carbono, pero que hay ahí, crece, ha crecido la bacteria, pero no ha producido fermentación de la lactosa, principal carbohidrato presente en este medio cultivo. Entonces, como no formaba ácido, el indicador de pH rojo neutro no mira y la colonia se ve un color. Pero yo digo lactosa negativa, este es lactosa negativa y este es lactosa positiva. Recuerden que averigüe cuál es el indicador de pH del agar con todo salado, ¿no? Eso puede ser que usted sea en práctico, ¿no? Porque, ¿cómo es que miró? ¿Cuál es el indicador de pH? Acá en el agar, ¿cómo que le digo? El indicador de pH es el rojo neutro, el indicador rojo neutro. ¿Ya? Por eso es que en medio ácido el indicador de pH, al ver que así es en medio, cambia de color y se ve de color rojito. Entonces indica lactosa positiva. Si no hay ácido, no cambia de color y se ve un color lactosa negativo. ¿Ya? En la lactosa negativo, ¿cuál era básicamente? Salmonella shigella. Entonces hay un medio de cultivo selectivo y diferencial que se llama agar SS, medio de cultivo selectivo y diferencial, agar SS, agar Salmonella shigella. En este agar solamente permite crecer Salmonella shigella, crece la colonia. Pero ¿cómo se diferencia? Salmonella produce ácido sulfídrico. Esta coloración negra indica la presencia de gas, ácido sulfídrico. ¿Ya? No fermenta la lactosa, ¿cierto? Pero produce gas. Entonces, Salmonella produce ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. En cambio, Shigella no produce eso. Por eso que la colonia crece, acá está la colonia, pero no produce ácido sulfídrico. En cambio, Salmonella sí. Entonces, me permite este agar diferenciar Salmonella de Shigella, ¿ya? ¿Ya? Las pruebas bioquímicas, que acá, esto les estoy explicando acá porque esto vamos a hacer en práctica, pero una vez para todo que sepan, las pruebas bioquímicas. Miren, cuando yo tengo la famosa prueba del TSI, ¿qué significa TSI? Agar, triple azúcar, hierro. O sea, hay 3 azúcares y hierro. ¿Qué azúcares hay? Glucosa, sacarosa y lactosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de carbono acá? La glucosa, la sacarosa y la lactosa, porque hay 3 carbohidratos. Si fueran pseudomonas, ¿fermenta estos carbohidratos? No, sí, este es el agar, mira, que está limpio. Ese es su color natural. Pseudomonas no fermenta. Como no fermenta, no mira el indicador de pH. Tiene un indicador de pH, ¿cierto? Que es el rojo de fenol. Entonces, el rojo de fenol en medio ácido vira a amarillo de esta carga. Por eso que aquí, como ha producido fermentación de estos carbohidratos, el medio de cultivo se volvió amarillo, que indica fermentación. En cambio, como aquí no hay fermentación, el indicador rojo de fenol no cambia de color. Por lo tanto, eso no debe ser una enterobacteria. ¿Por qué? Porque no se ha fermentado ningún carbohidrato de los 3 presentes. ¿Cuál es la característica de las enterobacterias? Fermentan los carbohidratos, básicamente glucosa, porque algunas fermentan la lactosa y otras no, pero todas fermentan la glucosa. Entonces, si fuera una enterobacteria acá, produciría ácido, ¿cierto? Y si produciría ácido, el indicador rojo de fenol viraría a un color amarillo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo interpreto el TSI? Aquí ha fermentado el carbohidrato y ha producido gas, mira, por eso que el medio de cultivo se eleva y se ve este vacío. Ese es CO2. Y además, en el caso de, según el género o la especie que estamos investigando, algunas pueden producir ácido sulfídrico, como próteos, produce ácido sulfídrico. ¿Ya? Y el ácido sulfídrico siempre se va a ver de este color negro. O sea, cuando en un medio de cultivo bioquímico para enterobacterias ven medio negro, ¿qué significa? Producción de ácido sulfídrico. ¿Quién lo produce? Próteos. ¿Quién más lo produce? Salmonella, ¿cierto?
¿Ya? Miren, esta prueba de Shigella, ¿por qué es que este pico está rojito? A ver, alguien me dice por qué acá está rojito y acá está amarillo y acá está rojito. Significa K sobre A, porque este es A sobre A. ¿Qué significa A sobre A? A ha sido arriba, A ha sido abajo, o sea, ha fermentado los tres. ¿Qué significa aquí? Este es K sobre A, K porque acá no hay fermentación y acá sí. ¿Qué significa? Que no ha fermentado ¿qué? La lactosa, porque Shigella es lactosa negativo, por eso es que acá se ve así y acá ya se ve así, ¿no? Pseudomonas, nada está acá, todo está acá sobre acá. Acá no hay nada de ácido, porque no fermenta, ¿no? Proteus, en cambio, sí lo ha fermentado bajito, pero está todo de ácido sulfídrico, porque produce ácido sulfídrico, ¿no? Pero había dicho que Proteus es intermedio, algunas son lactosa positivo, otras son lactosa negativo. Acá es negativo, ¿no? Negativos. Entonces, así yo diferencio una enterobacteria de la que no es enterobacteria. ¿Ya? TSI, agar triplesupaquia. Existe otro agar, el agar lisina hierro. Ese es el agar normal. Pero también, mira, LIA negativo, acá, ¿qué significa? Mira, ¿qué vemos en el agar lisina hierro? Voy a ver si hay descarboxilación o desaminación de la lisina. La lisina es un aminoácido. Entonces las bacterias van a tener una enzima llamada desaminasa o descarboxilasa. Entonces vamos a ver si ha descarboxilado o ha desaminado a esta lisina. ¿Ya? Y yo voy a decir acá, LIA positivo o LIA negativo. ¿Qué dice acá? Cuando no hay desaminasa ni descarboxilasa, o sea, no hay estas enzimas, en la parte inclinada se observará una alcalinización del medio por crecimiento y muerte de la bacteria, porque si hubiera desaminación o descarboxilación ya no habría alcalinización, sino acidificación. Entonces, cuando no se desamina o no se descarboxila, la parte inclinada se ve alcalina, ¿ya? Se observará una alcalinización del medio por crecimiento y muerte de la bacteria. La bacteria crece pero se muere, ¿no? Lo cual hará que esta parte superior se observe de color violeta acá. Violeta acá. Porque no hay descarboxilación ni desaminación. Y la parte profunda, si hay acidificación por los productos terminales de la fermentación de la glucosa. Recuerden que para yo determinar que sea una enterobacteria, estos medios de cultivo tienen que tener carbohidratos. Entonces, el único carbohidrato que fermentan todos es la glucosa. Entonces, acá hay glucosa. Como fermenta la glucosa, porque en la enterobacteria se ve entonces amarillo. Entonces acá dice la cuadra que la parte inferior, ¿no? Producto de la acidificación, o sea, de la fermentación de la glucosa se ve amarillo. En este caso la parte profunda se ve de color amarillo, caso real, LIA negativo. LIA negativo porque aquí no ha descarboxilado ni ha desaminado. Y su indicador de pH de este medio es el púrpura de bromocresol. Entonces, este púrpura de bromocresol, el medio cultivo normalmente es así, ¿ves? Violeta, ¿no? Violeta, con turquida, moradito, con turquida. Cuando está en medio ácido, el púrpura de bromocresol vira a un color amarillo. Entonces, indica fermentación, que se hace, recuerden ustedes, producto de la fermentación se forma ácido. Por eso es que las enterobacterias son fermentadoras, mientras que Pseudomonas no fermentan, no oxidan. Entonces, cuando fermentan se forman ácidos. Estos medios de cultivo tienen indicador de pH que hace que vire el medio de un color a otro. Pero en este caso, el agar LIA, lisina hierro agar, tiene un indicador de pH que es el púrpura de bromocresol. Hace entonces que este medio de cultivo, que es de color violeta, púrpura, como quieran, moradito, el medio ácido se vuelva amarillo. Entonces me indica que hay acidificación. Pero, ¿qué determina esta prueba? Que la bacteria presente la enzima desaminasa o descarboxilasa. ¿Todas las enterobacterias tienen enzima? No, no todas. Pues es una prueba bioquímica para diferenciar una especie de otra. Pero además este agar también permite ver la producción de ácido sulfídrico, porque también se ve aquí color negrito, o sea, hay producción de ácido sulfídrico. Por ejemplo, este es un caso de K, el LIA positivo. Caso de K, ¿no? Caso de K, pero sulfato ácido sulfídrico positivo, por este color. Aquí también hay parcialmente color negrito, pero acá no hay nada, ácido sulfídrico negativo. Entonces, acá depende de diferenciar una bacteria, una enterobacteria de otra. Entonces, acá tenemos, mira, caso de K, todo está moradito.
que ha crecido la bacteria, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice acá, la desaminación de la lisina, o sea, quitar el grupo amino a este aminoácido, produce la desaminación de la lisina, produce un ácido alfa-cetocarbónico que al combinarse con la sal de hierro presente en este medio nutritivo, en presencia de oxígeno forma un color violeta rojizo. Protos, por ejemplo, protos, ¿ya? Protos, color rojizo. Esa es la desaminación. Este caso de acá es que no tiene la enzima, ¿cierto? Y acá R sobre A dice que sí tiene la enzima desaminada, o sea, la desaminación de la lisina produce ácido alfa cetocarbónico que al combinarse con la sal de hierro que en presencia forma este color violeta rojizo, ¿no? Bueno, entonces R sobre A tiene acá abajito que ha producido ácido glucosa. Muy bien, ¿ya? Ahora, la presencia de la enzima tiosulfatasa dice que actúa sobre el tiosulfato de sodio presente en este medio nutritivo y producirá ácido sulfídrico que en presencia de hierro presente en el citrato de amonio férrico en el medio formará este precipitado de color negro, salmonella. ¿No? Y encima hay CO2. Entonces, aquí estamos explicando por qué se produce este color negro, por qué se produce este ácido sulfídrico. No todas las enterobacterias producen esto. Esto me permite diferenciar una especie de otra. ¿Ya? Dice, la enzima deshidrogenasa fórmica actuará sobre el ácido fórmico proveniente de la fermentación de glucosa y formará gas, CO2 e hidrógeno, por eso acá hay gas. Este medio quebrado y que se eleva el gas, CO2. No todas producen ese CO2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la prueba de enzima. La prueba del citrato. Este es el agar citrato verde normal. La única fuente de carbono es el ácido cítrico, el citrato. Cuando la bacteria crece, cambia el indicador de pH y hace que el medio cultivo de color verde se vuelva azul. ¿Ya? Entonces acá su indicador de pH es el azul del bromo timón. El azul del bromo timón. Entonces acá citrato positivo, citrato negativo. No crece ninguna bacteria, porque no hay, la única fuente de carbono es el citrato. Por tanto, si no hay carbono, no crece la bacteria. Recuerden que la bacteria necesita carbono para desarrollarse. Y si no hay acá, no crece nada. Negativo, citrato negativo. Ya hemos visto en el algoritmo inicial cuáles son los citratos positivos y cuáles son los citratos negativos. ¿Cierto? Entonces, cuando pongo la sal negra, es citrato positivo. La prueba de Indol. La prueba de Indol es otra prueba que me permite ver si la bacteria tiene la capacidad de metabolizar el indol presente en el triptófano, otro aminoácido. ¿Ya? Este es otro aminoácido, caldopectonado. Caldopectonado, o sea, tiene pectonas, aminoácidos, como el triptófano. Entonces, si la bacteria tiene la capacidad de desdoblar el indol presente en el triptófano, cuando yo le agrego el reactivo de Kovacs, se forma este anillo. Este anillo rojito me indica indol positivo. Si acá no se forma indol negativo, o sea, todas estas son pruebas bioquímicas. El reactivo de Kovacs y Ehrlich se utilizan para identificar la producción de indol por parte del microorganismo. O sea, este caldo pectonado tiene triptófano, produce el metabolismo del triptófano de forma indol. ¿Ya? Y el indol, con el reactivo de Kovacs y Ehrlich, forma este anillo rojo. Indica prueba positiva. Y si no se forma prueba negativa, ¿no? También tenemos el agar zinc, sulfuro indol motilidad. Este es un agar semisólido, mira, que tú siembras el microorganismo por cultura. Si el microorganismo crece solo a lo largo de la cultura, me indica que es inmóvil, porque me permite ver movilidad. Hemos dicho que la bacteria se introduce inmóvil excepto chilena es inmóvil. En cambio, mira, acá lo sembramos por cultura y creció todo. Entonces, eso indica que es móvil. Acá también si el oxitocina que es inmóvil, por ejemplo, ¿no? Pero además me permite determinar la prueba de indol. ¿Qué significa? Aparte de la motilidad, o sea, si se mueve o no, me permite determinar también si hay indol. ¿Qué agrego? El reactivo de Kovacs. ¿Qué se debe formar? Este anillo, ¿cierto? Indica positivo. ¿Qué se dice positivo? Reactivo es positivo para motilidad, porque mira, todo está turbio. En cambio acá creciera crece solamente a lo largo de la siembra, no se difunde, por lo tanto no es móvil, ¿ya?
Entonces la turbidez difusa me indica motilidad, pero la receta que teniendo solo en el sitio de explosión me indica que no es móvil. Y miren, este es un resumen de todas las pruebas para que ustedes vean las principales interrogatorias qué resultado dan a las pruebas que hemos visto que la van a ver en el laboratorio. Escherichia coli, prueba de TCI, A sobre A, ¿no? LIA de carboxila, K sobre K, prueba de citrato negativo, hidrol positivo, producción de ácido fluídico negativo, gas positivo, móvil positivo. Acá este resumen de las pruebas bioquímicas para identificar una especie de enterobacteria. ¿Ya? Todas las especies de Shigella fermentan en mannitol, excepto Shigella dysenteriae, no fermentan en mannitol. Entonces son datos para que ustedes tengan en cuenta. Miren, Salmonella typhus, sus resultados, Salmonella cualquier otra especie, Shigella dysenteriae, Shigella generi, ¿cómo se diferencian una de la otra? Acá al parecer Shigella generi igualito, pero acá dice, todas las especies de Shigella fermentan en mannitol, excepto dysenteriae, o sea, dysenteriae no fermenta en mannitol. O sea, una prueba para diferenciar esta especie de las otras en la prueba de mannitol. Más enterobacterias, Proteus. ¿Cómo diferencio Proteus viralis de Proteus vulgaris? Son dos especies del mismo género. Citrato positivo para Mirabilis, citrato negativo para vulgaris. Indol negativo para Mirabilis, indol positivo para vulgaris. O sea, estas pruebas que hemos desarrollado son pruebas bioquímicas para identificación de las especies de enterobacterias. Nos permite identificar, ¿ya? Y miren, enterobacterias son un montón. Todo eso ustedes tienen que leer, pero básicamente yo me voy a limitar a que estudie en Escherichia coli, ¿ya? Escherichia coli, enterotoxigénica, enteromorrágica, enteroidente, enteroinvasiva. Esas 5 las leen, nada más. El resto no. Eso de acá es para que lo tengan en cuenta para la parte práctica, porque en la parte práctica sí le voy a preguntar eso, ¿no? En la teoría no le pregunté la vez pasada, acá es un poco complejo para la teoría. Aprendan los ciclos de la parte práctica, ¿ya? Por eso lo puse acá para que todos lo tengan, porque en la parte práctica lo voy a volver a repetir y ustedes van a ver estos medios deportivos y lo vamos a identificar especies, ¿ya? Entonces tienen que saber el fundamento de la prueba y el fundamento de la prueba está ahí. Ya todos lo tienen, todos tienen el fundamento de la prueba, ¿sí?